Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde. Vamos a continuar con esta materia, como lo es la justicia divina, materia número 13, si mal no recuerdo, de las 20 que vamos a ver, ya estamos bastante adelantados. El tema que nos toca, o el tópico que nos toca, para tener mejor comprensión del acto de propiciación, debemos estudiar qué es el propiciatorio y qué función tenía en el lugar santísimo. Tema que se ha explicado en varias de las materias, pero que necesariamente se le debe tomar en cuenta para una nueva explicación o para otra explicación, ampliando lo que es este tema, algo que tiene que ver con un pago, algo que tiene que ver con cubrir un área que necesitaba ser cubierta y que ya Dios pues hizo lo que nosotros no estábamos al alcance de hacer. Esta es la clase número 7 y entramos en materia. El propiciatorio era una plancha de oro puro que cubría el arca del pacto. Medía más de 1 metro de largo y 70 centímetros de ancho. Éxodos 25, 17, 37, 6. Tenía un querubín labrado a cada extremo, los cuales estaban frente a frente. Sus alas extendidas se tocaban en el punto central superior. Éxodos 25, 18 y 20 y 37, 7 y 9. El propiciatorio estaba sobre el arca del pacto, situada detrás del velo en el lugar santísimo. Éxodos 26, 34 y 36. El lugar santísimo, importante esto que viene, ese término era, tiempo pasado, donde Dios moraba y hacía acto de presencia manifestando su gloria. Quiero reiterar esto. El lugar santísimo era donde Dios moraba y hacía acto de presencia manifestando su gloria. Quiero hacer hincapié sobre este detalle. Ese lugar santísimo ahora, como tal, allá en el templo no existe. Allá. Pero este lugar santísimo sigue existiendo y se ha multiplicado, sí. ¿Sabe dónde está esto? En usted y en mí. Ahora, el detalle no solamente saber y tener conciencia de que somos el lugar santísimo, sino quiero que analicen ustedes, que en aquel lugar santísimo era donde Dios moraba. Ahora, ¿dónde es que Dios mora? En este lugar santísimo. Y allá hacía acto de presencia. Oiga, hacía acto de presencia. Aquí vive permanentemente, manifestando su gloria. Y le agrego yo, siempre que usted y yo lo dejemos que se manifieste. ¿Cómo se manifiesta? Óigame, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza. El detalle está que algunos de nosotros creemos y pensamos que la única manifestación de Dios es danzar y hablar en lengua. Para muchos, eso es lo que es manifestación. Entonces, vamos a un culto, estamos en algún lugar, estamos en un sitio, pero como nadie habló lengua, como nadie danzó, como nadie tuvo algún tipo de grito, algo así por el estilo, no creemos que Dios se manifestó. Ah, pero oraste por un enfermo y se sanó. Viste una necesidad y la cubriste. Oraste y ayudaste a alguien que tenía una necesidad psicológica o física o espiritual. Pregunto, ¿se manifestó Dios ahí o no? Llegaste en un momento que había alboroto, había desasosiego, había desespero, había preocupación, tu presencia allí, aconsejaste, oraste y todo cambió. ¿Hubo o no hubo manifestación de Dios? Entonces, entendamos un poco más allá de lo que es esto. Entonces,
En ese lugar santísimo estaba el propiciatorio. Ya le expliqué qué es el propiciatorio. En ese lugar, en ese lugar se colocaba la sangre de la expiación, tiempo pasado. En ese lugar se colocaba la sangre de la expiación. Para este tiempo, hermanos queridos, no existe la expiación. ¿Qué existe para este tiempo? La erradicación del pecado y también el perdón de los pecados. Es decir, en este tiempo no se está expiando, no se está cubriendo. Es decir, lo que hace este mantel sobre esta mesa, que es cubrir, tapar. Dios no está tapando, Dios no está cubriendo el pecado. Lo está perdonando cuando lo cometemos, lo reconocemos y lo confesamos. Y en el caso del no nacido de nuevo, cuando la palabra produce en él fe, cuando él esa fe la deposita en el único autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, entonces el pecado de la incredulidad es quitado, desarraigado, extirpado de ese hombre y de esa mujer y ese hombre, nueva criatura pasan a ser, y pasan a ser ese lugar santísimo del cual estamos hablando aquí, del que era simbólico, o que estuvo un tiempo como tal, pero que ya cumplió su función. Ahora, la sangre, la sangre producía la expiación, era rociada por el sumo sacerdote sobre el propiciatorio, una vez al año, de paso. Sobre la sangre descendía el fuego de Dios en forma literal y la consumía en su totalidad, descargando toda su ira en señal de conciliación por el periodo de un año. Levítico 16, 2 y 34. Ahora, en el Calvario, todos sabemos que Jesús muere, la ira de Dios viene sobre él, quita el pecado, destruye, acaba con el pecado, también con la vida temporal de Jesús, para luego entregarle o devolverle 3 días después la eterna vida, para que entonces la ira de Dios ya no sea más derramada sobre nadie, sobre ningún ser humano. Ahora, cuando Pablo en Romanos 3:25 dice, al quien Dios puso como propiciación, estaba haciendo referencia a Jesús. Debemos aclarar que el término propiciación no aparece en sus originales. El que aparece es propiciatorio, indicando la semejanza de lo que Jesús hizo. Él fue el propiciatorio humano, donde se derramó la sangre, sobre quien cayó la ira de Dios. El apóstol Juan da testimonio del acto de propiciación, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, el sacrificio que Jesús llevó a cabo no solamente cubrió los pecados de nosotros, sino del resto del mundo. Quiere decir que así como usted o para ti hay el perdón, hubo el perdón de pecado, para el resto del mundo también lo hay. Que tú y yo lo estamos disfrutando porque lo aceptamos, porque lo conocimos, porque creímos y porque lo recibimos, y ahora lo estamos disfrutando de la misma manera. Está listo para el mundo. Que ellos no lo hayan aceptado, ese es otro detalle, y por eso son mundo. Pero el día que ellos determinen oír, a aceptar y confesar a Jesús como el Cristo, entonces ellos dejarán de ser mundo y vendrán a ser hijos también, como lo somos nosotros en este tiempo. Reitero, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. Segunda de Juan 2:2. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Segunda de Juan 4:10.
Hay un común denominador en la propiciación, en la ley y en la gracia, pero también hay una gran diferencia. El común es que en ambos actos se calmaba o apaciguaba la ira de Dios. La diferencia es que en el acto de propiciación, en la gracia, fue definitiva, absoluta, completa y eterna. Es decir, Dios quedó reconciliado con el mundo de una vez y para siempre, mientras que en la ley tenía que hacerse el sacrificio una vez al año para apaciguar la ira de Dios. Según este acto de propiciación que se dio en Jesús, nosotros como regenerados en Dios no somos hijos de ira, sino de bendición. Efesios 2:3, primera a Tesalonicenses 1:10 y 5:9. Lo otro que hay que entender es que Dios no está molesto o disgustado en lo absoluto, como lamentablemente lo están predicando muchos de nuestros predicadores en las redes sociales y en diferentes lugares. Dios no está disgustado en lo absoluto con el mundo, como muchos lo han pregonado en sus predicaciones, anunciando un mensaje de condenación sobre las naciones, causando intimidación y temor, dejando de anunciar, oiga, el verdadero mensaje que conlleva a la salvación, que son las buenas nuevas de salvación, que es lo que está vigente para este tiempo. Ahora, en el desarrollo de su ministerio, Jesús hizo acto de propiciación al evitar que los discípulos hicieran descender fuego del cielo sobre una aldea que no los recibió. Oiga esto, en pleno ministerio, en pleno desarrollo de la vida de Jesús, viviendo Jesús, por supuesto, en la dispensación de la ley, no estaba todavía la gracia implantada como tal. Jesús estaba manifestando la gracia circunstancialmente, temporalmente, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, ¿quiénes? Jacobo, Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros, es decir, ustedes, no saben de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre, hablando de él, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otro lugar, a otra aldea. Ahora mire el gran detalle acá. Con todo y que estaban en la dispensación de la ley, con todo y que todavía Jesús no había muerto, no había resucitado, ya aquí comienza a darse los indicios o la manifestación de la gracia, en la cual, con todo y que estaban rechazando a Jesús, con todo y que no lo estaban aceptando, los discípulos le piden permiso para orarle a Dios para que descienda fuego del cielo, y él les dice que no, porque él no había venido a perder las almas, porque esas almas estaban en camino de perdición. Si desciende fuego del cielo como tal, ¿qué hubiese sucedido con ellos? Se pierden. ¿Y quién tendría que dar cuenta por eso? Entonces, como él no había venido y no vino a perder las almas, les dijo que no. Ahora, porque a esta altura de la vida tenemos el montón de gente tirando juicio, tirando condenación, hablando diferente
cuestiones muy similares a lo que este grupo de los discípulos proclamaron acá, quisieron hacer, que el mismo Jesús se los negó. Ahora, esto lo hizo Jesús antes de hacer acto de propiciación en la cruz. ¿Qué nos hace pensar que después que Dios haya amado al mundo y por causa de esto haya entregado a su único hijo, descargando sobre él toda su ira, va a arremeter con ira en contra de ese mundo que amó? Pensar de esta forma es no entender la fuerza, oiga, que tuvo el acto de propiciación que se dio en Jesús, entregando su vida, derramando su sangre en el Calvario. Nunca nos olvidemos de esta verdad, que aunque parezca paradójico, encierra una gran verdad. Ese Dios que no cambia, su carácter cambió en la cruz. Dios depositó toda su ira sobre su Hijo para no descargarla sobre nadie. A esto se le llama propiciación. Oh Jehová Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tiniebla, en lugar profundo. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Esto es el Salmo 88, 1 y 7, en el cual todo esto, toda esta manifestación de la justa ira de Dios se dio sobre Jesús por causa de el pecado que estaba en él, para no hacerlo con la humanidad. Es decir, un Dios justo no va a cobrar o no va a vengar dos veces una deuda. Entonces, si ya la vengó sobre y en Jesús, ¿por qué tiene que volverla a vengar sobre un pueblo, sobre una ciudad, sobre un caserío, sobre algún lugar? Entonces, eso es no entender qué es propiciación. Eso es no entender qué es justicia. Eso es no entender que Dios, si vengó el pecado, no necesita volverlo a vengar, porque si lo hiciera, se comportaría como un ser injusto. Ahora, si analizamos Juan 3:16, hay una propiedad y características producto del amor de Dios a favor del hombre caído. Leamos y analicemos el texto. Porque de tal manera, oiga esto, la inmensidad de su amor. Amó Dios al mundo. El término amor acá es ágape. El objeto de su amor. Y el mundo acá no es el cosmos, es las personas, los seres humanos. Que ha dado el despojo de su amor a su Hijo unigénito, la dádiva de su amor, para que todo aquel que en él cree, lo universal de su amor, no está cejado a un grupo, a una comunidad específica, no, para que todo aquel que en él cree, todo amplio, no se pierda el rescate de su amor, mas tenga vida eterna, que es la recompensa de su amor. ¿Cuál es la recompensa de su amor? Vida eterna. ¿Será que nosotros hemos podido entender, hemos podido captar y estamos ubicados en esa vida eterna y estamos disfrutando esa vida eterna?
muy importante este detalle. Si este fue el sentir de Dios, amarnos antes de rescatarnos en nuestra condición caída, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Por esta razón es porque Pablo dice que nosotros estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. Ahora, ¿por qué no a Dios con el mundo? ¿Y qué es lo que la mayoría de nosotros estamos haciendo en cuanto a Dios y en cuanto al mundo? Escuche esto. La gran mayoría de las oraciones que se oyen ahorita es que Dios tenga misericordia del mundo. La pregunta es, ¿qué más misericordia queremos que Dios tenga del mundo? Se ha calado todas las malcriadeces, en este caso, de su pueblo escogido, que yo le garantizo que no es santo. Que sea escogido, sí, su pueblo Israel, pero de santo no tiene nada. ¿Sí? Ok. Se ha calado todas las acciones perversas, crueles, malévolas, malignas del liderato de esa nación, que siguen haciendo daño y destruyendo a diestra y siniestra en todos lados, esclavizando a diestra y siniestra en todos lados. ¿Sabe usted quiénes son parte de los que saquean a África? A los negritos que están en miseria, que viven parados sobre toneladas y toneladas de oro, de uranio, de esmeralda y de diferentes piedras preciosas y de diferentes tierras raras. Los africanos, ¿por qué viven la mayoría en miseria? ¿Quiénes creen ustedes que son los que explotan, los dueños de las empresas que explotan esas poblaciones? El pueblo, el liderato del pueblo escogido por Dios, que reitero, fue y hubo momentos en los cuales fueron santos, sí, pero en el tiempo de ahorita habrá uno que otro santo, sí los hay, pero en la gran mayoría no. Ahora, Dios se ha calado se ha calado las acciones o el rechazo, el que le hayan asesinado a sus profetas, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Se ha calado el rechazo que le hicieron a su hijo. Se ha calado la persecución y el rechazo que le hicieron a su joven iglesia. ¿Sí? Entonces, Dios con todo eso sigue enviando profetas, envía a su hijo hace el pago, por lo tanto ya la ira de Dios como tal no puede venir sobre ellos. Entonces usted me dirá, y bueno, y tantas cosas que están sucediendo en el mundo, las muertes y todo eso se llama efecto y causa. ¿Sí? En el caso de los terremotos, ¿sabía usted que los terremotos no matan a nadie? Lo que mata a la gente son las construcciones no hechas adecuadas para los niveles de movimientos de tierra. Entonces, esas construcciones que no están hechas apropiadas para tal fin, para tal situación, entonces caen sobre la gente y los matan. Otro de los detalles, gente que construye en la orilla de un barranco. Llovió y se deslizó la tierra y lo aplastó. Gente que construye en la orilla de un río. Sí, llovió, creció el río, buscó su cauce y ahogó la gente. Y así sucesivamente. Gente imprudente en cuanto a diferentes áreas de la vida y entonces se autodestruyen en el alcohol, en el exceso, en las drogas, en el exceso de comida, y pare usted de contar. Ahora, entendiendo estas verdades, el amor de Dios con el mundo, ese amor tan grande, Dios nos ha dado, Dios nos ha enviado a reconciliar al hombre con él, porque ya él se reconcilió con el hombre en Cristo Jesús. Ahora, porque él a causa de la propiciación que se dio en Jesús, quedó reconciliado con el mundo. Dios no tiene problemas con el mundo tiene problemas con Dios. Reitero, con el velo del templo que se rasgó de arriba abajo, las puertas del cielo se abrieron y quedaron abiertas para con el mundo.
Por eso el escritor de los Hebreos dice que entremos confiadamente. ¿A qué? Al trono de su gracia. ¿Sí? Con toda seguridad, con toda tranquilidad, que los que vayan al trono de la gracia, ¿qué van a conseguir? Perdón, amor, salud, bienestar, prosperidad. ¿Qué van a conseguir? Un Padre amoroso. Por causa del sacrificio de nuestro amado Cristo el Señor. Ahora, ¿entiende el liderato estas verdades? Muy poco. La iglesia las entiende menos, porque si el liderato no las entiende, menos las va a entender la iglesia, porque los líderes somos los que enseñamos a la iglesia. Sin embargo, gracias a Dios que hay un grupo de líderes por ahí que están entendiendo estas verdades. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, esto es para usted y para mí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? He aquí todas, no una parte, son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Note esto, todo esto proviene de Dios. No es por mi capacidad, no es porque yo soy chévere, no es porque yo colaboré, no es porque yo hice algo. Todo esto proviene de Dios a través de la gracia. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? Por Cristo. Y nos dio el ministerio, ¿a quién? A toda la iglesia, de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo? No tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace la mayoría de nuestros predicadores ahorita en este tiempo cuando se suben a una tarima? Y saben que en el barrio hay diferentes tipos de pecados, de falta, de delincuencia y de diferentes índoles y acciones inapropiadas, amoral o asocial. La mayoría de nuestros predicadores están tirándoles en la cara los pecados a la gente. Ahora, ¿eso es lo que hacía Jesús? ¿Eso es lo que vino a hacer Dios? No, no tomándoles en cuenta los pecados, llamándolos con cuerdas de amor, llamándolo como un padre amoroso, llamándolo, haciéndoles ver que ya la ira de Dios cayó sobre Jesús cuando él estaba en la cruz del Calvario y que ahora Dios lo está llamando con cuerdas de amor, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y nos encargó a usted y a mí, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, si hay un trabajo que usted y yo tenemos que hacer es reconciliar. ¿A quién? Al mundo con Dios. Ahora, si nos toca reconciliar al mundo con Dios, escúcheme esto, ¿cuánto más a nuestros hermanos que están descarriados de la iglesia? Los tenemos que reconciliar ¿con quién? Con la iglesia, porque con Dios no. Ellos no están descarriados de Dios. Si de verdad nacieron de nuevo, están descarriados de la vida congregacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconciliarlos con la iglesia también. Hacerles saber que así como Dios no está enojado, como Dios no está molesto, como Dios no está virado, en la iglesia, el liderato, los hermanos tampoco están airados con ellos. Ahora, ¿cuál es nuestro comportamiento con los descarriados? Esa no me la responda, esa usted averígüesela para adentro. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos enteramos que Rafaelito cometió X pecado? Cuando María Cristina cometió X falta, cuando Petronila hizo tal cosa, ¿cuál es nuestra acción? ¿Somos jueces? ¿Somos verdugos? No. ¿Qué es lo que Dios nos llamó a hacer con el mundo? A reconciliar al mundo con Dios, porque Dios ya se reconcilió con el mundo. Entonces, si nos toca reconciliar al mundo con Dios, ¿cuánto más a nuestros hermanos que están descarriados de la congregación o de la vida congregacional? ¿Se capta eso, verdad? Ahora, así que somos embajadores. Así que somos embajadores en nombre de Cristo.
Segunda a Corintios 5, 18 y 19. ¿Qué es lo que somos? Embajadores. Ahora, ¿cuáles son las funciones de un embajador? ¿Sabe? El término embajador y el término apóstol, ¿sabe usted que es el mismo? Lo que pasa es que para efecto de Roma se le llamaba apóstoles y para efecto de los griegos y nuestra política de esta parte del mundo se le llama embajador, pero es lo mismo. ¿Qué hace un embajador? Va a un sitio a proclamar, a ofrecer oportunidad de negocio con la nación de la cual él viene. El tipo le entregan protección diplomática, le entregan dinero suficiente para cubrir sus gastos y ayudar a varios. De esa manera, este individuo, entonces, representa ¿a quién? Al Estado en el cual él está. Y él va a reunirse y a ofrecer todas las oportunidades de negocio que hayan dentro de su nación. ¿A quién le va a decir? A los otros de la otra nación donde están. Les va a mostrar las leyes que le amparan su inversión económica. Les va a mostrar la protección y lo beneficioso que puede ser para ellos y para su familia y para su nación venir a invertir acá. Por supuesto, esto, lógicamente, al venir ellos de acá a invertir, pues eso va a generar empleo aquí, eso va a generar ganancias aquí, eso va a generar impuestos, patentes y muchas cosas, pero a ellos les brinda una gran oportunidad de negocio. Ese es el trabajo de un embajador. Un embajador no va a imponer, escúcheme, su gobierno allá, va a ofrecer las oportunidades de inversión, las oportunidades de crecer, de surgir, de vivir bien y de tener otro espacio en otra área en cuanto a negocio y a inversión, hablando desde la perspectiva económica. Hablando desde la perspectiva política, pues les va a mostrar la manera como acá se está gobernando, les va a mostrar la manera como ellos han sido exitosos en su gobierno, para que ellos adopten la parte que ellos quieran. Ahora, escúcheme esto, reitero, ¿qué dice el Señor que somos? Embajadores. Ahora, ¿será que nosotros nos estamos comportando como embajadores? ¿O nos estamos comportando como espías en el mundo? Ahora, vamos a ver lo que Pablo por el Espíritu o el Espíritu Santo dice a través de la pluma de Pablo, o en este caso, de la lengua de Pablo, porque Pablo no escribió el libro de Romanos. ¿Sabía usted que Pablo no escribió Romanos? ¿Quién lo escribe? Romanos 16, 23, si mal no recuerdo. Por ahí está un tercio, yo que escribo el libro. Justificado pues por la fe, oiga, ¿dice quién? El Espíritu Santo a través de la pluma de Tercio por la boca de Pablo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este detalle de esta palabra, me gustaría que usted tratara de hacer lo que tienen que hacer 3 elementos para que sean útiles. Un libro, si no se abre, no va a ser útil de nada. Un paracaídas, si no se abre, no va a ser útil para nada. La mente suya y la mente mía, si no se abre, no va a aprender nunca. ¿Sí? Un paracaídas cerrado, muerto asegurado. Un libro cerrado, bruto asegurado. Y una mente cerrada, ignorante, asegurado. Pero los 3 abiertos, un libro, se aprende de él mucho. Un paracaídas, salva vidas. Y una mente abierta, pues adquiere más conocimiento del que ya tiene. Voy otra vez. Justificados, tiempo pasado. Pues por la fe, nótese que no es por obra suya ni obra mía, por la fe. Primero la de Jesús y también por la suya que colocó en Jesús.
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo pontífice, el gran puente que nos unió por causa de esa reconciliación de Dios, enviando a quién? A Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido. Nótese que no dice que vamos a recibir, dice que hemos recibido ya. Ahora, la reconciliación. ¿Dónde está esto? Romanos 5, 1 y 11. Esto léalo, analícelo y ubíquese cada vez más en esta verdad. Y permítale al Espíritu Santo que esta revelación que está escrita aquí a usted se le pueda iluminar. ¿Sí? El mensaje de la reconciliación fue el que Jesús pregonó en la sinagoga cuando leyó el libro de Isaías. ¿Qué fue lo que leyó Jesús del libro de Isaías? Vino a Nazaret luego de venir de la tentación, donde se había criado, y en el día de reposo, por supuesto sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Para qué ungió el Espíritu Santo a Jesús? Para dar buenas nuevas. ¿Para qué el Espíritu Santo va a ungir a nosotros los hijos de Jesús? Para dar buenas nuevas a los pobres y a los ricos también. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero ya va. Antes de sanar a los quebrantados de corazón, ¿qué es lo que le dio? Poder para predicar las buenas nuevas. Es decir, la base fundamental de Jesús no fue sanar enfermos, no fue libertar endemoniados, no fue repartir pan, no fue echar fuera demonios, fue predicar, enseñar. ¿Será que eso es lo que estamos haciendo nosotros ahorita? ¿Qué es lo que hacen nuestros evangelistas cuando en alguna ocasión hacen algún volante o algún afiche? ¿Qué colocan allí? Sillas de ruedas, colocan muletas y colocan cuatro cosas más y ven por tu milagro. ¿Dónde está el mensaje de Jesús ahí? Importante eso, ¿no? Por eso es que a los maestros los evangelistas no nos quieren mucho. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Reitero, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, segundo plano, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Óigame, a predicar el año agradable del Señor. ¿Eso está donde? Lucas 4, 6, 16 y 19. Pero ¿sabe que eso está en Isaías también? Creo que es 61, 62 por ahí. Pero no dice a predicar el año agradable allá en Isaías. Dice a predicar el juicio de Dios. Pero aquí Jesús cambió el asunto. A predicar el año agradable. Es decir, la oportunidad de perdón, la oportunidad de salvación, la oportunidad de salvarte de la perdición. Ahora la pregunta ¿es que acaso en el Antiguo Testamento no estaba él como verbo también en la inspiración de ese escrito? Claro que sí, pero allá estaba en una dispensación diferente a la que aquí estaba arrancando. Ahí es donde está el gran detalle del detalle, que algunos no
quieren asumir el Nuevo Testamento como tal, sino que se quieren aferrar al Antiguo Testamento en lo que se dio y sucedió allá. Ahora, este pasaje es tomado de lo que está escrito en Isaías 61. Sí, analicemos el pasaje y nos daremos cuenta que Jesús le cambió el sentido al mensaje escrito por Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, igualito, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el de venganza del Dios nuestro. Así termina el de Isaías 61, 1 y 2. Acá no termina de esa posición, porque la venganza de Jesús, la venganza del Dios nuestro, aquí no iba a estar proclamada sobre la gente. Escuche lo que viene. La venganza de Dios aquí va a estar derramada sobre uno, sobre él mismo, para entonces calmar la ira de Dios por una dispensación. Y de esa manera, entonces, óigame, inutilizar, dura esta palabra, inutilizar la ira de Dios para el resto de la humanidad. Por lo tanto, aunque Dios quisiera acabar con terremotos, tanta delincuencia que hay ahorita, no puede. ¿Cree usted que no hay más maldad ahorita que la que había en el tiempo antes? Muchísimo más. ¿Cree usted que no hay pecados de comisión y de omisión mucho más que antes? Súper muchísimo más. Pero la ira de Dios está calmada por causa de la muerte y resurrección de Jesús. Ahora, una vez que Jesús levante a su iglesia, entonces sí, nuevamente los juicios de Dios vendrán sobre los que se quedaron. Pero los juicios de Dios vendrán por causa de ellos haber no aceptado la oportunidad de salvación. Ya ahí no es porque la ira de Dios, meramente la ira de Dios, es efecto y causa. Tomando en cuenta que el mensaje de Isaías termina anunciando la venganza de Jehová y Jesús no tomó en cuenta esa expresión por la razón que la ira y la venganza de Jehová caería sobre él en la cruz del Calvario. Esto es lo que está revelado en el Salmo 88. Analicemos el pasaje y vamos cerrando con esto. Me has puesto en el hoyo profundo, en tiniebla, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me ha afligido con todas tus ondas. Salmo 88, 6 y 7. Una vez más, acá el escritor de los Salmos expresa lo que le iba a suceder a Jesús. Ahora, esto le sucedió a Jesús, ¿en qué momento? En el momento que Dios está separado de él, Jesús muere y es llevado ¿a dónde? Al lugar donde van los condenados. Y en el lugar donde van los condenados no había aire acondicionado, no habían cosas hermosas, no habían cánticos de gloria y de santo, santo, santo sobre él, sino que, oiga lo que dice el que escribe, me has puesto en el hoyo profundo, es decir, lugar de tormento, en tinieblas, en lugares profundos, sobre mí reposa tu ira y me ha afligido con todas tus ondas. ¿Cuánto tiempo duró esto? 3 días y 3 noches. Completa sobre la vida de Jesús. Usted dirá fácilmente, 3 días. Bueno, 3 días eso no es mucho. Para el que está disfrutando y está gozando, 3 días eso es nada. Pero para el que está llorando, está afligido y está atormentado, 3 días es demasiado tiempo, señores y señores. Bendiciones.